Cuando uno llega por primera vez a Los Ángeles, el aire parece cargado de promesas. El sol calienta los bulevares interminables. Las palmeras se mecen sobre marquesinas que anuncian sueños. Pero bajo esa luz perfecta, algo se mueve, una sombra que no pertenece al mediodía. En el corazón de la ciudad, donde el glamour y la miseria se rozan como dos espejos rotos, existe un lugar que no figura en los mapas turísticos. Un terreno baldío en Leimert Park. Allí, hace más de 70 años, el cuerpo de una joven fue hallado con una precisión tan inhumana que los periódicos la bautizaron con un nombre destinado a nunca morir: la Dalia Negra. Su verdadero nombre era Elizabeth Short. Tenía 22 años, una sonrisa de aspirante a actriz y los ojos llenos de luz. Llegó a Hollywood buscando un papel y encontró su eternidad en la sombra. Desde aquella mañana de enero de 1947, el caso sigue abierto en la memoria colectiva. No solo porque nunca se atrapó al asesino, sino porque el crimen pareció marcar algo más grande. El momento exacto en que el sueño de Hollywood empezó a sangrar. Algunos dicen que su historia es solo una tragedia sin resolver. Otros sienten que hay algo más. Una presencia que aún camina por las avenidas, buscando su reflejo en los carteles de neón apagados. Porque aquí, en la ciudad que fabrica ilusiones, hay fantasmas que no necesitan tumba para seguir respirando. En 1947, Los Ángeles era una promesa con labios pintados. La guerra había terminado, el país respiraba euforia y ambición. En los estudios, los reflectores parpadeaban como nuevos soles. En las avenidas, los anuncios prometían éxito, fama, belleza eterna. Pero bajo ese barniz de optimismo, la ciudad escondía su propio guión oscuro. Las mansiones de Beverly Hills relucían con fiestas interminables, mientras los callejones de Bunker Hill se llenaban de recién llegados, soñadores con las maletas medio vacías. Era un lugar donde cada sonrisa podía ser un disfraz, donde la distancia entre el deseo y la desesperación cabía en una sola fotografía. Elizabeth Short llegó desde Massachusetts con el mismo sueño de todos: ser vista, ser recordada. La llamaban Beth, a veces Betty, y llevaba consigo más esperanza que dinero. Sus amigos la describían como una mujer dulce, con una melancolía que parecía venir de otra época. Trabajó en cafeterías, posó para fotógrafos aficionados, caminó entre productores que prometían más de lo que podían cumplir. Vivía entre hoteles baratos y apartamentos prestados, en un Hollywood donde cada esquina parecía un escenario y cada mirada una audición. A veces se la veía en el Biltmore Hotel, elegante pese a su pobreza, tomando café sola y observando a la multitud como si buscara su siguiente diálogo. Nadie sabía que esos serían sus últimos días. Porque en esa misma ciudad, que sonreía bajo la niebla, alguien la observaba también. Un rostro entre mil, anónimo, entre el humo de los bares, esperando su momento para convertir una historia de ambición en una tragedia sin cierre. La prensa diría más tarde que Elizabeth fue vista por última vez el 9 de enero, que salió del hotel al caer la tarde, envuelta en su abrigo negro, el mismo que llevaría su leyenda. Nadie notó nada extraño. En Los Ángeles, la desaparición es parte del paisaje. Los sueños se evaporan con la misma facilidad con la que se enciende un cartel de neón. Durante 6 días, su nombre se perdió en el ruido de la ciudad. Hasta la mañana del 15 de enero, cuando la niebla se levantó y reveló algo que ni Hollywood podía maquillar. El principio del mito. El final de Elizabeth Short. Desde entonces, algunos dicen que la ciudad nunca volvió a sonreír igual, que detrás de cada premiere y cada flash, Los Ángeles recuerda, en silencio, a la muchacha que vino buscando un papel,
y terminó escrita en la sombra. Era la mañana del 15 de enero de 1947. El sol aún no había terminado de elevarse sobre South Los Ángeles. La niebla flotaba baja, como si la ciudad quisiera ocultar algo que no debía verse. Una mujer empujaba el cochecito de su hija de 3 años por Norton Avenue, cuando vio algo que brillaba entre la hierba húmeda. Al principio, pensó que era un maniquí abandonado. La piel, demasiado blanca. Las líneas del cuerpo, demasiado limpias. Dividido exactamente por la mitad, sin sangre, sin lucha. Luego vio los ojos abiertos y comprendió que no era un juguete. Gritó. La niña preguntó si la señora estaba dormida. La policía llegó minutos después y Los Ángeles dejó de respirar. El cuerpo estaba lavado con precisión quirúrgica, sin una gota de sangre, sin una huella. Las muñecas atadas, la boca cortada, de oreja a oreja, en una sonrisa imposible. Los reporteros fueron los primeros en ponerle nombre: la Dalia Negra. Era un apodo que ya circulaba en los bares, una referencia a su vestido favorito, negro, y a una película reciente, The Blue Dahlia. Pero ahora, el nombre se volvió profecía. En cuestión de horas, docenas de fotógrafos rodeaban la escena, capturando cada ángulo con un morbo que olía a éxito. Los negativos se revelaron esa misma tarde, y lo que mostraban era demasiado perfecto para ser real, demasiado limpio para ser humano. Algunos agentes se santiguaron. Otros juraron sentir un frío antinatural cuando la brisa tocaba el cuerpo. Los informes oficiales hablaron de mutilaciones post-mortem, de precisión médica, de sadismo controlado. Pero entre líneas se leía otra cosa: miedo, porque el asesino no había dejado rastros, solo una composición, un cuadro hecho con el cuerpo de una mujer, dispuesto como si alguien hubiera querido crear belleza en la muerte. Esa mañana, los titulares anunciaron el comienzo de un caso. Pero lo que realmente había nacido allí, en ese terreno baldío de Leimert Park, era una leyenda, una ofrenda, un espejo. Algunos dicen que desde entonces, al amanecer, la bruma sobre el parque se mueve de forma extraña, como si respirara, y si uno se queda el tiempo suficiente, jura escuchar algo entre el viento, una risa tenue, cortada por la mitad. Durante los días que siguieron, Los Ángeles pareció contener el aliento. La prensa llenó los kioscos con titulares de horror y fascinación. Pero en los laboratorios forenses, el silencio era más aterrador que las palabras. Así comenzó la verdadera investigación. Y con ella, el misterio que ningún microscopio pudo resolver. El forense escribió en su informe: el cuerpo fue drenado completamente de sangre. Cada vena vacía, cada célula limpia, como si hubiera sido lavada desde adentro. No había rastro de tierra, ni de huellas, ni de tiempo. Solo una precisión que no parecía humana. Las costuras del cuerpo eran tan perfectas que los médicos compararon el corte con el de una película. Editada, empalmada, sin una sola línea fuera de lugar. Pero había algo más. En las fotografías policiales, el negativo mostraba una mancha que nadie podía explicar. Un halo oscuro que rodeaba el torso, como si la sombra hubiera sangrado sobre la imagen. Un técnico intentó limpiar la mancha con luz ultravioleta. La mancha desapareció, y la habitación se quedó fría. Desde entonces, los archivistas dicen que cada vez que se abre el expediente Dahlia, una gota invisible cae sobre el suelo. No es tinta, no es humedad, es como si el caso todavía sangrara. Por dentro, en los archivos del Departamento de Policía de Los Ángeles, había una fotografía que nadie quería tocar. La tomaron el día del hallazgo. Cuerpo, cielo gris, cables eléctricos cruzando el aire como venas de la ciudad. Pero algo cambió.
Un oficial juró que al revelarla por segunda vez, el fondo ya no era el mismo. Donde antes había hierba seca, ahora había una silueta. Mujer. Vestido negro. De pie, al borde del encuadre, mirando directamente al lente. La guardaron bajo llave, marcada con un código que nadie volvió a usar. A la semana siguiente, la carpeta desapareció. 3 días después, apareció en el archivo fotográfico del estudio Paramount. Nadie pudo explicar cómo llegó allí. Lo más inquietante fue que la copia del estudio tenía una diferencia mínima, casi invisible. En una esquina, alguien o algo había escrito con lápiz rojo una sola palabra: Cut. Desde entonces, cada negativo del caso Dahlia tiende a desplazarse unos milímetros con el tiempo, como si las imágenes mismas quisieran editar la historia. 3 días después del hallazgo, el teléfono del Los Angeles Examiner sonó. Voz masculina, tono sereno, educado. Tienen a la chica, ¿verdad? La Dahlia negra. El periodista tragó saliva. ¿Quién habla? Alguien que sabe más de lo que debería. Prometió enviar las pertenencias personales de la víctima. Cumplió. Llegó un paquete. El certificado de 1800 en nacimiento, una agenda, una foto en blanco y negro y una sola tarjeta de visita con una frase escrita a mano. Ella quería ser famosa. Lo consiguió. Las huellas digitales habían sido limpiadas con gasolina. Pero aquí empieza lo extraño. Una semana después, el mismo número volvió a sonar, solo que esta vez la línea venía del cementerio de Hollywood Forever. Los técnicos revisaron los registros. Ninguna llamada había sido emitida desde allí. Aún así, el periodista dijo haber escuchado la misma voz. Más suave, más cerca. ¿Puedo contarte un secreto?, dijo. Y luego, silencio. Solo el chisporroteo eléctrico de una línea que no lleva a ninguna parte. Hay algo curioso en las ciudades que viven de los reflejos. Hollywood no fabrica películas, fabrica espejos. Cada rostro iluminado en la pantalla necesita una sombra detrás del lente. Después de la muerte de Elizabeth, los estudios siguieron rodando. Las premieres se llenaban. Las estrellas reían, pero las cámaras comenzaron a registrar algo más que imágenes. En los negativos de 1947 aparecen manchas de luz con forma humana, un destello justo detrás del proyector, como si alguien intentara volver a entrar en la escena. Los técnicos las llamaron fantasmas de nitrato, pero algunos juran que esas figuras sonríen. En uno de los estudios, un actor se miró en el espejo del camerino y vio otro rostro, pálido, cortado en dos. Solo fue un reflejo, dijo el médico. Pero desde entonces, cada espejo del set está cubierto con una tela negra al final del día. No por superstición, sino por respeto, porque a veces, cuando Hollywood se mira, no se gusta lo que ve. Entre enero y marzo de 1947, la redacción del Examiner recibió más de 20 cartas relacionadas con el caso. Ninguna tenía huellas. Ninguna coincidía con el papel o la tinta del resto. Algunas estaban escritas con tipografía recortada de revistas, otras con una caligrafía tan perfecta que parecía trazada con bisturí. En una de ellas se leía: «No busquen al asesino, ella sigue aquí». Otra, fechada el 15 de febrero, decía: «Le gustan los focos, no soporta la oscuridad». Los agentes rastrearon la dirección postal, pero los números no existían. En cambio, un detalle desconcertó a todos. El papel tenía partículas microscópicas de polvo de celuloide, el mismo material usado para las películas de 35 milímetros. Un periodista guardó una de las cartas en su escritorio. A los pocos días, el sobre se había blanqueado y las palabras parecían escritas desde adentro del papel. Como si alguien, desde el otro lado, siguiera escribiendo. Se llamaba Daniel Harper.
Tenía 34 años y había cubierto crímenes toda su vida, pero nunca soñaba con ellos. Hasta que llegó ella. La primera noche, la vio caminando por una calle vacía, envuelta en niebla y luz blanca. «No me busques», le dijo. La segunda, la vio frente a un espejo roto, sosteniendo un carrete de película. «Mira lo que cortaron». Daniel despertaba empapado en sudor, con el eco de una respiración que no era la suya. Decidió anotar cada sueño. En la tercera noche, escribió algo dormido. A la mañana siguiente, leyó las palabras: Leimert Park, 2:45, bajo tierra. Esa misma tarde, la policía encontró un trozo de cinta de cámara enterrado bajo el césped del parque, envuelto en una bolsa de celofán. Nadie supo cómo lo sabía. Daniel dejó de escribir sobre el caso. Pero a veces, cuando el viento sopla desde el oeste, su ventana se abre sola y en el vidrio aparece una frase empañada: «Aún no has visto el final». En el sótano del Los Angeles Examiner había una sala donde el tiempo olía a químicos y a silencio. El fotógrafo del caso Dahlia, un hombre llamado Miller, trabajaba solo. Esa noche de marzo revelaba una serie de negativos olvidados. Luz roja, agua goteando y el sonido de su propio corazón, hasta que oyó otra respiración, lenta, cerca, femenina. Miró alrededor. Nadie, solo los tanques de revelado burbujeando como pulmones bajo el agua. El papel fotográfico flotaba. Poco a poco, la imagen emergió. Una figura femenina, ojos abiertos, sonriendo. Miller retrocedió. El papel se deslizó hacia el suelo, dejando una marca de humedad con forma de mano. Grabó el sonido con un pequeño magnetófono. Años después, los técnicos lo analizaron. Frecuencia de 18 hercios. Es el rango que el oído humano no puede escuchar, pero que el cuerpo sí puede sentir. Un suspiro que no pertenece al mundo físico. Miller se jubiló poco después. Nunca volvió a tomar una fotografía. Dijo que, en el cuarto oscuro, la imagen respiró antes que él. Lo vieron todos. O al menos, eso dijeron. Un hombre con sombrero negro, abrigo largo, caminando cerca de Norton Avenue la noche anterior al hallazgo. Las testigos lo describieron de la misma forma. Alto, elegante, callado. Pero cuando les pidieron que recordaran su rostro, nadie pudo hacerlo. Era borroso, dijo una, como si alguien lo hubiera borrado del aire. En el informe policial aparece una nota extraña. El sospechoso proyectaba sombra, pero no perfil. Años después, un detective encontró esa frase y se rió, hasta que vio la foto de la escena. Detrás de la cinta amarilla, una silueta se asoma entre los árboles. Sombrero, abrigo. Pero donde debería estar el rostro, hay un vacío, un hueco de luz, como si la cámara se negara a mirarlo. Algunos dicen que es el asesino. Otros creen que es la forma en que la culpa de la ciudad decidió tener cuerpo. Lo cierto es que, cada vez que se restaura la imagen, el espacio del rostro se hace más grande. Como si algo siguiera borrándose desde adentro de la película. Un año después del crimen, un director de fotografía decidió hacer un experimento. Usó los archivos del caso para crear una instalación de luces, una figura proyectada a partir de los focos de los estudios. 47 lámparas, todas dirigidas hacia un mismo punto. Un maniquí de yeso en forma de mujer. Lo llamó la Estatua de Luz. Decía que era un homenaje. Pero el primer día que encendieron las lámparas, las sombras se movieron por sí solas. El operador juró que, en el reflejo del metal, vio una expresión que no estaba en el maniquí. Sonreía. La figura parecía respirar con el parpadeo de los focos. Esa noche, el transformador explotó. El yeso se agrietó y, bajo la capa exterior, apareció una forma más humana, hecha de hollín y luz. En la oscuridad,
Alguien dijo que la silueta parecía moverse, girando lentamente hacia las cámaras. Nadie volvió a encender esa instalación. Años después, las fotos de la estatua desaparecieron del archivo del estudio. Pero algunos técnicos recuerdan su último brillo. Una sonrisa suspendida, hecha de pura electricidad, como si la ciudad hubiera intentado reconstruir a su hija perdida, y lo hubiera logrado. En 1948, los estudios comenzaron a tener un problema inexplicable. En varias películas reveladas ese año, aparecía un mismo fotograma fantasma. Una mujer, de cabello oscuro, mirando directo a la cámara. No pertenecía a ninguna producción. No figuraba en el elenco ni en los extras. Los editores la llamaron La Sombra. Un técnico del estudio Republic contó que, mientras cortaba una escena, oyó el sonido del celuloide moviéndose solo, como si una mano invisible buscara su propio ritmo. Ella se mueve cuando nadie mira, dijo. En los rollos dañados, la imagen de la actriz original se distorsionaba lentamente hasta adoptar el rostro de Elizabeth Short. Los editores intentaron eliminar el cuadro repetido. Cada vez que lo hacían, el negativo se cortaba 1 milímetro más arriba, hasta que un día, en la sala de montaje, la cuchilla se rompió sola. El corte final mostraba un plano fijo, una pantalla blanca y una sombra que parece respirar dentro de ella. Desde entonces, cada vez que se proyecta una película antigua, los proyeccionistas dicen que, por un instante, todas las imágenes se alinean y la Dalia mira directamente al público. No dura más de 1 segundo, pero basta para sentir que la película nos está mirando a nosotros. En 1951, un ingeniero de sonido llamado Thomas Reed trabajaba en la restauración de cintas policiales del caso Dalia. Las grabaciones eran simples: interrogatorios, llamadas telefónicas, declaraciones. Una noche, al revisar una cinta dañada, escuchó un murmullo entre los clics metálicos. Era una voz femenina, suave, cansada. No soy lo que dijeron. Reed detuvo la cinta, retrocedió. La frase no estaba. Avanzó unos segundos. Otra voz, la misma, susurró: «Apágame». La temperatura de la sala descendió de golpe. El micrómetro del panel marcó una señal. Frecuencia, 512 Hz. Una nota exacta entre el suspiro y la electricidad. Reed copió la muestra en un carrete aparte. A la mañana siguiente, el carrete estaba vacío. Solo quedaba el sonido de una respiración al final. 3 segundos, tan real que parecía venir de detrás del oído. En su informe final, escribió: «No puedo identificar la voz, pero quien quiera que hable no necesita micrófono». Después de la muerte de Dalia, Hollywood siguió buscando rostros nuevos. Cada año, docenas de jóvenes actrices llegaban al bulevar con la misma sonrisa, el mismo sueño. Algunas desaparecieron, otras murieron en accidentes extraños. Pero los archivos de prensa muestran un patrón. Cada una de ellas estaba filmando una escena donde su personaje moría frente a una cámara. En 1952, una actriz llamada Marion Cole fue encontrada sin vida en su camerino. Sobre el espejo, escrita con lápiz labial rojo: «La escena está lista». En 1955, otra, Evelyn Rose, murió durante una prueba de cámara. La película se veló, excepto un fotograma, una sonrisa dividida, iluminada por los focos. Los técnicos empezaron a llamarlas las herederas de Dalia. Decían que el espíritu del papel que ella nunca pudo interpretar seguía buscando un cuerpo donde terminar su escena. Cada pocos años, una nueva actriz repite la misma pose, la misma luz, el mismo silencio antes del grito. Y cuando el director dice «acción», un escalofrío recorre el set, como si alguien más hubiera tomado la palabra. En Los Ángeles,
Nadie pronuncia su nombre en voz alta, no porque teman a la historia, sino porque la ciudad la pronuncia por ellos. Cada enero, justo antes del amanecer, los focos de Leimert Park parpadean 3 veces. Algunos dicen que es un fallo eléctrico, otros que es una forma de saludo. En los estudios cerrados, las cámaras viejas giran solas unos segundos, como si recordaran la última escena que filmaron. Las fachadas doradas de Sunset Boulevard reflejan una luz tenue, casi humana. Una anciana que vivía frente al lote vacío de Norton Avenue contaba que, a veces, al anochecer, oía pasos y una voz que repetía una frase en susurros. «No me olvides». Un día, la mujer murió. En su ventana, el polvo formó las letras ES. Nadie las limpió. 70 años después, el lugar sigue igual. Ningún edificio se levanta ahí. La hierba crece, se seca, vuelve a crecer. Y cuando sopla el viento, el silencio suena como un suspiro familiar. Porque en esta ciudad, el recuerdo no habla, respira. En 1963, un archivista del estudio Paramount encontró una lata sin etiqueta en una bóveda abandonada. En el carrete, escrito con lápiz rojo, solo una palabra: Dahlia. Nadie supo quién la había dejado allí. La película, de 35 milímetros, no correspondía a ningún rodaje registrado. No tenía créditos, ni título, ni sonido. Solo imágenes en blanco y negro. Calles vacías, luces de neón, una mujer caminando. Durante la proyección, los técnicos escucharon algo extraño. No provenía de los altavoces, sino del interior de la sala. Una respiración, sincronizada con los parpadeos de luz. Cada vez que el proyector se detenía un instante, la respiración también lo hacía. A mitad del carrete, la mujer se gira hacia la cámara. Su rostro no es nítido, pero los labios se mueven formando una palabra: vivo. El proyeccionista salió corriendo. Cuando volvió, el carrete seguía girando, aunque el motor estaba apagado. Lo guardaron bajo llave y el informe oficial dijo: defecto de humedad, fenómeno acústico. Pero nadie olvidó aquella sensación, como si la película hubiera aprendido a respirar con los que la miraban. El carrete se perdió, o eso dijeron. Pero durante años, los proyeccionistas afirmaron haber visto algo extraño al final de ciertas películas antiguas. No era una imagen ni un error técnico. Era una persistencia de luz. Cuando la pantalla quedaba en blanco, un contorno tenue aparecía durante un segundo. Una sonrisa. Perfecta. Inquietante. Un operador intentó captarla con su cámara Polaroid. Cuando reveló la foto, solo había una superficie dorada, como si la luz se hubiera negado a ser fijada. En 1970, un cine de barrio en Melrose Avenue reportó un apagón repentino. Durante los 3 segundos de oscuridad total, todos los espectadores vieron el mismo rostro, suspendido en el aire. Algunos lloraron, otros aplaudieron. Un anciano del público dijo: no era una aparición, era un recuerdo. Y desde entonces, cada cierto tiempo, cuando el proyector se detiene justo antes del fin, la pantalla parece sonreír. No con burla, ni con tristeza, sino con la paz de alguien que por fin entiende el papel que le tocó interpretar. Dicen que cada época necesita un sacrificio. Hollywood ofreció el suyo en 1947. No fue una mujer. Fue una idea. Elizabeth Short llegó buscando un papel, pero encontró el reflejo más cruel de todos: el sueño americano en carne viva. Los periódicos la diseccionaron como si fuera una historia. Los estudios la vistieron con glamour póstumo. Los curiosos recitaron su nombre como un hechizo. Y así, poco a poco, el crimen dejó de ser crimen. Se convirtió en símbolo, porque Dahlia no murió una vez. Murió cada vez que una cámara encendió su luz sobre otra mujer. Murió cada vez que alguien dijo «acción», sin preguntarse a quién pertenecía el grito.
Hoy, su rostro es una metáfora, su sonrisa, una herida en la pantalla. Y Hollywood, esa ciudad que prometía vida eterna, aprendió que los sueños también sangran. No fue un asesinato. Fue el suicidio de una ilusión colectiva. Las luces siguen encendidas. 70, 80 años después, Hollywood todavía brilla como si nada hubiera pasado. Pero si escuchas con atención, entre el ruido de los coches y las sirenas, hay un sonido constante, un leve zumbido. Es la respiración del sueño. En cada alfombra roja, alguien sonríe con la misma inclinación de labios. En cada pantalla, un destello recuerda la forma de aquella cicatriz. Dalia no desapareció. Se diluyó en la luz que nunca se apaga. Y quizás esa sea su venganza más dulce. Seguir viva en cada reflejo, en cada historia que el cine vuelve a contar sin saberlo, porque Hollywood no duerme. Solo sueña con los ojos abiertos. Y en cada sueño, una mujer de vestido negro sigue caminando por un bulevar que no tiene final. Esto no fue una historia de fantasmas. Fue una historia de lo que queda cuando el fantasma somos nosotros. Bienvenidos de nuevo a El crimen real que nunca duerme.